última llamada a los pasajeros del vuelo Viaje al Mundo del Jazz. Entrégate a la aventura de la información, música y referentes de lo mejor del jazz. Aquí comienza Viaje al Mundo del Jazz con Francisco Salazar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Viaje al Mundo del Jazz, el programa en el que aprendemos de jazz escuchando a sus mejores exponentes. Los invitamos a suscribirse a nuestro programa en las plataformas de música. Estamos disponibles en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, la plataforma española iVoox, TuneIn, y denos por favor un like y compartan en sus redes sociales. También le pedimos que visite nuestra web viajealmundodeljazz.com, donde se encuentra el histórico de nuestros casi 100 programas. El día de hoy escucharemos a Art Blakey y los Jazz Messengers en el álbum de 1958, que registra un concierto en el Teatro Olimpia en la ciudad de París. Un abrazo a nuestros amigos de Radio Comunitaria de Pudahuel en Santiago de Chile, quienes emiten semana a semana nuestro programa. Le damos la bienvenida a Guillermo. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien. Yo muy bien. Yo estoy contento con esta joyita que encontré haciendo el orden de disco. No es un disco muy fácil de encontrar. Además que Fontana es un sello, por lo menos en Chile, súper difícil de conseguir. Así que con hartas ganas. Sí. Sí, un tremendo disco este de la tercera formación del Jazz Messengers. Recordemos que ya hablamos un poquito de ellos en algún momento. Incluso ahora cuando hicimos el programa de Horace Silver, hablamos acerca de esta Jazz Messengers, que es una especie de escuela de músicos que se nutrió del reclutamiento de nuevos talentos. Horace Silver al principio, cuando forma en 1955 esta banda, con Hank Mobley, Kenny Dorham, él al piano y Art Blakey, alcanzó a estar un año y ya después le entrega esto que se transformó en una institución de músicos que aprendían tocando desde muy jóvenes, y la gente que pasó por Jazz Messengers es muy amplia, desde Clifford Brown, Lee Morgan, los hermanos Marsalis en las últimas formaciones, hasta el propio Wayne Shorter tocó ahí, ¿no? Y si te quedó afuera el grandioso Benny Golson. Por supuesto. Así que una escuela del jazz, esta Jazz Messengers. Y esta gira que hicieron a Europa fueron muy, muy prolíficas. De hecho, hay algunos registros en vídeo de estas actuaciones. Bueno, hubo muchos músicos que vinieron a tocar a Europa, a Dinamarca, a Francia, por supuesto, el mismo Miles. Y se generaron registros grabados de esos conciertos. Sí. Hay algunos DVD por ahí dando vuelta. ¿Sabes que me encontré con algunos comentarios de entrevistas a los músicos, a varios de esa época, y destacaban el que en Francia principalmente no existía ni la más mínima gota de racismo contra ellos? Eran unos rockstar de primera. Por lo tanto, salir de Estados Unidos, donde si entraba un blanco en el concierto tenían que salir todos porque la ley lo prohibía, a ir a París, donde los trataban como reyes, había una gran diferencia. Claro, claro que sí. Bueno, de hecho, el propio título de la canción Moaning significa algo así como reclamando. Y el disco originalmente, el disco donde aparece esta canción de Bobby Timmons, el pianista, solo aparecía la cara de Art Blakey y se llamaba así, simplemente Art Blakey and the Jazz Messengers. Con el tiempo tomó el nombre de Moaning porque la canción principal se hizo muy famosa. Pero inicialmente era un título así simple, que ese disco marcó el regreso de la banda Jazz Messengers al sello Blue Note. Así que bueno, aquí vamos a escuchar una pequeña selección de... Bueno, en realidad 2 temas, ¿cierto? Pero es bien pequeña la selección. Sí. Ok, Guillermo, vamos con los temas. Como bien decías tú, son solo 2 temas. Cuéntanos un poquito cuáles son. Bueno, sí, son una selección del tema Moaning, que ya lo adelantamos, fue el tema del pianista Bobby Timmons, composición de él, que abría el disco original. Y después vamos con Whisper Not, que es una composición del saxofonista tenor Benny Golson. Muy bien, en Viaje al Mundo del Jazz escucharemos a Art Blakey and the Jazz Messengers en su concierto en el Olimpia París
de 1958.
Viaje al mundo del jazz, donde aprendemos de jazz, escuchando a sus mejores exponentes.
Estás escuchando Viaje al Mundo del Jazz con Francisco Salazar. En esta ocasión, en la serie Conociendo a, escucharemos al pianista norteamericano Marcus Roberts. Sin embargo, este programa no será solo conociendo al pianista Marcus Roberts, sino recorreremos parte de la obra compositiva de Scott Joplin, uno de los fundadores, por decirlo así, del jazz, con los primeros éxitos de venta por ahí, por 1890, 1900. Así que, además de conocer a Marcus Roberts, conoceremos a Scott Joplin. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Guillermo, que programa a programa nos acompaña desde Polonia. ¿Qué tal, amigo? Un abrazo, bienvenido. Gracias, amigo. Aquí estoy dispuesto. Excelente, excelente. Cuéntanos, ¿cómo sentiste este desafío de hacer un Conociendo a, entre comillas, por partida doble? ¿Qué te pareció? ¿Sabes qué? Se me mezclan los sentimientos porque por un lado tenemos de Marcus Roberts, yo lo conocía como el gran acompañante de Wynton Marsalis. Sabía que había tocado en varios discos con él. Y con el caso de Scott Joplin me ocurría que cuando empecé a aproximarme al jazz y leí un poco su historia, me conmovió, digamos, el hecho de que Scott Joplin venía de prácticamente sus padres habían sido trabajadores, esclavos de ese tiempo, y él rompía esa regla, se transforma en un músico. Se puede decir que recibió algún tipo de reconocimiento en vida, pero no del todo, y finalmente se le viene a reconocer ya a partir de unos 30 años después de haber fallecido. De hecho, uno de sus grandes éxitos se volvió a hacer famoso en los años 70 a raíz de una película. Entonces, es como una historia un poco triste también, la historia de Scott Joplin, ¿no? Diría muy ingrata, con no la justicia que merece alguien que fue tan importante. Sí, totalmente. Mira, yo investigando sobre Marcus Roberts, él fue invidente producto de un accidente relativamente joven, así que su formación profesional fue tanto en la Escuela de Sordos y Ciegos de Florida, donde se formó Ray Charles también, y la Universidad Estatal de Florida, donde estudió música. Ahí tuvo la oportunidad de hacerse amigo de Wynton Marsalis, y finalmente cuando debuta a los 22 años en su primer disco, es en un disco del mismísimo Marsalis. Lo otro que encontré significativo de Marcus Roberts es que tiene un estilo propio reconocible, y que volvió a dar brillo o a poner en conocimiento del público varios músicos que estaban siendo olvidados. Por ejemplo, ya el disco de Joy of Joplin, del que escucharemos algunos temas, lo hace. También graba otro en la misma línea de Duke Ellington y de Thelonious Monk, de quien escucharemos también un tema. Entonces tiene sus méritos. Y George Gershwin también, por supuesto, un disco dedicado a él. Incluso exploró bandas sonoras como Guinevere. Así es que un músico que merece y vale la pena ser reconocido y conocido. ¿Cierto? Sí, como dijimos en el programa también que hicimos el anterior de Wynton Marsalis y Eric Clapton, comentamos que de alguna forma Marsalis quiso salirse de la línea de jazz electrónico, jazz fusión que venía en los 70, finales de los 70, y a partir de los 80 recuperar la tradición del jazz. Y bueno, Marcus Roberts sigue también ese mismo concepto, como un recuperador de la tradición del sonido más clásico del jazz. Sí, los textos que encontré lo llaman neobop. Ajá. Como si fuera un renacer del bop. Sí, como un neoclasicismo, neobop también, claro. Así es. Y última cosa de decir, como un dato curioso más de Scott Joplin, Dale. que es parte de la música que vamos a abordar ahora, es que, por ejemplo, uno de sus temas, bueno, ya mencionamos este de Entertainer, que se hizo muy famoso en el año 73 con la película The Sting o El Golpe, donde actúa Robert Redford y Paul Newman.
que bueno, en off estábamos comentando lo que nos impactó el final de esa película. Cuando El mejor éramos final más- de la historia del cine, mi modesto opinión. Qué buena. cuando éramos niños, por lo menos, nos impactó bastante, ¿no? Sí. Pero además de ese tema, el segundo tema que vamos a escuchar, que es Maple Leaf Rag, es como el rag de la hoja de arce, vendió 1 millón de partituras, no de discos. Interesante. Bueno, eso, en ¿no? el siglo XIX era lo que se podía. Exacto, Y siguiendo tu línea, y con esto terminamos, está el tema Entertainment, que se convirtió en un éxito de estas cintas para pianola, que era una Eso. cinta que se colocaba en el piano y el piano tocaba solo, por decirlo así. Exacto. Sí, sí, Entonces, sí. también fue un éxito en O sea, ese en dos estilo. plataformas, imagínate, en 2 plataformas, en la partitura y en estos rodillos de pianola, en ambas plataformas fue un éxito Scott Joplin. Scott Joplin. Bien, vamos a lo importante, amigos, que es Exacto. la música. Cuéntanos cuáles son los temas que seleccionaste para el programa de hoy. Mira, vamos a escuchar, como ya anunciamos, The Entertainer, en versión un poco libre de Marcus Robert, ¿cierto? No es exactamente igual. Después, Maple Leaf Rag, de Easy Winner, que es un tema muy, muy fácil de escuchar, lo van a reconocer nuestros amigos. Después un tema de homenaje de Marcus Robert que se llama The Joy of Joplin. Después, A Real Slow Drag, tomado de la ópera de Scott Joplin, Tremonisha. Y para terminar, como un pequeño homenaje a Thelonious Monk, el tema Blue Monk. Muy bien, en Viaje al Mundo del Jazz escucharemos al pianista Marcus Robert interpretando temas de Scott Joplin y de Thelonious Monk.
Toda la música e información de este género que nos apasiona. Viaje al mundo del jazz por Comunitaria Radio.
Viaje al mundo del jazz, donde aprendemos de jazz, escuchando a sus mejores exponentes. pasajeros, les habla el capitán, hemos llegado a destino. Recorrimos historias, recuerdos y canciones del género musical que nos apasiona, el jazz. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Viaje al Mundo del Jazz, por Comunitaria Radio. Pudahuel. Sonidos,
del buen vivir.